Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a su iglesia. Damos gracias al Señor por estar un día más alabando el nombre del Señor. Contento por verle a cada uno de ustedes. Muy bien lo decía mi pastora. Ha pasado una semana. A lo mejor el domingo nos fuimos con las pilas cargadas, pero ya el lunes empezaron a descargar. El martes ya quedaba poca batería y a lo mejor el miércoles ya no quedaba. Pero qué lindo es poder llegar a la casa del Señor y saber que aquí está la fuente de nuestra vida. Bendito sea su nombre, y que aquí está la persona del Espíritu Santo. No es una corriente, una energía como dicen por ahí, sino que es una persona, la persona del Espíritu Santo que está junto a su iglesia. Amén. Inquietaba el Señor mi corazón con esta palabra y quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39 en adelante. Mateo 26, 39 en adelante. Vamos a meditar en la gloriosa palabra del Señor. Y hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarnos? ¿Cuántos dicen, Señor, háblame, háblame, Señor? Necesito la voz de tu palabra. 26, 39 del libro de Mateo. Y habiéndolo encontrado, entonces doy lectura en el nombre poderoso de Jesús para la comunión del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén y amén. Señor, en el nombre de Jesús y bajo la autoridad de su bendita palabra, en esta hora, Señor mío, vengo delante de usted, Señor, Padre Celestial, derramado delante de su presencia, pidiendo, Señor, que sea su Espíritu Santo el que obre, Señor, y el que hable, Señor. Yo le pido que usted pueda usar mi vida, Señor, lo más conforme, Señor, a las Escrituras. Señor, fiel a las Escrituras, Señor amado, para que su palabra toque, para hacer que su palabra reargulle y para que su palabra haga, Señor mío, el efecto que causa su palabra, de darnos vida, Señor, levantarnos, darnos fuerza en la flaqueza, Señor mío de la gloria, encontrarnos, Señor, cuando estamos perdidos. Pedimos, Señor, su gracia, su dirección, su poder, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento. Para nosotros, alabar a Dios servir a Dios, para el que quiere servir a Dios, como está escrito en la palabra, nunca ha sido fácil. Porque ciertamente nosotros estamos sometidos a la voluntad del Señor. Un apóstol, un varón de Dios dijo: cuando era niño te movías como niño, pero ahora que eres adulto, ahora estás ceñido al Señor, ahora estás ceñido a la voluntad de Dios, ahora estamos ceñidos a lo que Dios establece sobre nuestra vida. Antes hacíamos lo que queríamos, antes nos movíamos como queríamos, antes hacíamos y deshacíamos de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero llegó el bendito día en que nos encontramos con Cristo y ahora nos movemos de acuerdo a lo que dice su palabra. Pero usted o yo lo haremos por obligación, o lo hacemos porque amamos al Señor y porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable delante de nuestra vida. Pastor, pero ¿cómo va a ser agradable el proceso que estoy pasando? Pastor, pero ¿cómo va a ser agradable que en medio de todo me está saliendo bien, viene un de repente y las cosas me empiezan a salir mal? Pastor, ¿cómo va a ser agradable
que al de al lado le está yendo mucho mejor que a mí cuando yo te sirvo y me pelo las rodillas orando. Y vuelvo a hacerle la misma pregunta que le he hecho siempre, amada iglesia: ¿quién dijo que tenía que ser fácil? Y voy a decirle algo: si a Jesucristo le costó, si Jesucristo sufrió, si a Él le dolió, si Él incluso hasta se entristeció, si Él fue traicionado, ¿por qué usted y yo no? Si lo hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más con nosotros? Ciertamente aceptar la voluntad de Dios, moverse bajo la voluntad de Dios, aceptar los preceptos y los estatutos de Dios, nunca ha sido fácil para aquellas personas que todos los días y constantemente luchan con negarse a sí mismos. No estamos aquí para que me vea el pastor, no estamos aquí para cumplir horario ni para que pase la hora. Estamos aquí porque amamos a aquel que un día nos sacó de la misma basura. Porque amamos a aquel que ha llenado nuestro corazón, ha enderezado nuestros pasos y nos ha guiado hacia su presencia. Estamos aquí porque en otro tiempo no lo estábamos y estábamos lejos, pero la Biblia dice que hemos sido hechos cercanos mediante la sangre de Cristo. El Maestro había hablado a sus discípulos, bendito sea su nombre, yo siento su presencia en esta hora. Había hablado a sus discípulos en 3 ocasiones que el Hijo del Hombre habría de padecer mucho a causa de los ancianos de Israel. Incluso Pedro le dijo, tal vez con una buena intención, pero aquí el Señor nos demuestra que no se vive de buenas intenciones, se vive de acuerdo a la palabra del Señor, se vive de acuerdo a los preceptos del cielo. Incluso en un momento Pedro le dice, Señor, tal cosa no te acontezca, vete. El Señor le dijo, vete de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Eso lleva al fracaso al cristiano, mirar las cosas de la tierra. Eso lleva al fracaso al cristiano, y discúlpeme la palabra, pero achacarnos por mundanalidades, achacarnos por un trapo de problemas cuando tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y eso es motivo suficiente para estar con las manos arriba alabando el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Había el Señor hablado a los discípulos que sería entregado. Y llegó la noche en que cenaron con el Maestro. Y llegó la noche en que fueron allí al monte de los olivos, allí a Getsemaní a orar. ¿Por qué olivo? ¿Sabe que usted para sacarle el aceite a las aceitunas, sabe usted lo que tiene que hacer? Tiene que apretarlas, hay que procesarlas para que salga el verdadero aceite. Así que si hoy día usted llegó este día viernes, alabado sea su nombre, sintiendo que lo están apretando, es porque está a punto de salir un aceite que va a fluir en bendición para otros. Y la Biblia establece que mientras estaban allí, Jesús se apartó de sus discípulos para orar. Jesús estaba preparando, porque ahora venía algo extraordinario que tendría que sufrir. Y quiero adelantarme a algo, y cuando usted escuche esta falsa doctrina, esta herejía de la sustitución, no lo crea. ¿Sabe lo que dice? Esa falsa doctrina, esa herejía dice que allí en el monte de los olivos el Señor lo sustituyó a otro hombre y que al Señor le arrebataron y que Jesús no tuvo que sufrir eso. Eso es una mentira, mi hermano. Usted nunca cree esa herejía. Y la Biblia a mí me establece y me enseña que mi Maestro estaba allí orando, apartado de sus discípulos, y dejó a Pedro, a los hijos de Zebedeo y a los otros hombres orando con él. Jesús se apartó y tiene que haber sido poco menos de 1 hora, mi hermano, porque mientras Jesús volvió, le dijo, no habéis podido hablar conmigo 1 hora. Los hombres estaban con los ojos cargados de sueño, pero hoy día no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar en las 3 veces que mi Cristo se acercó a orar, se acercó a buscar al Padre, derramó su vida delante del Padre. Dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que su alma estaba entristecida hasta la muerte, pues en la cruz sufriría la separación con el Padre. Por eso estaba triste. No es como los predicadores poéticos que dicen que Jesús tenía miedo. ¿Cómo Él iba a tener miedo? Él, siendo todo Dios pero también todo hombre, entregó su vida para que usted y para que yo pudiéramos estar aquí en esta tarde. Bendito sea el que vive. Estás aquí, Señor. Entonces la Biblia, mi amado hermano, nos establece que Jesús oraba de la siguiente manera:
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en esto quiero enfatizar y quiero que la iglesia diga esto en su corazón. Pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú lo quieres, Señor. Se necesita fe para pedir un milagro. Se necesita fe para que las aguas se abran. Se necesita fe para que los paralíticos se levanten. Pero se necesita más fe decirle: Señor, aquí estoy y haz como tú quieras y no como a mí se me ocurre. Que se haga tu voluntad y no la mía, Cristo de la gloria. Se necesita más fe para estar parado al medio del mar y decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Se necesita más fe incluso que ver a un enfermo sanarse y levantarse, decirle: Señor, que sea como tú lo has establecido y no como yo lo quiero. Hay gente que busca posiciones, hay gente que quiere llegar a cierto lugar y como no les llegaron a ese lugar piensan que Dios les abandonó. Pero yo quiero decirle algo: Dios cumplió la promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero ¿a dónde los llevó primero? ¿A dónde, iglesia? No lo escucho. Al desierto primeramente, antes de la tierra prometida. Antes de Naamán ser sano en las aguas del Jordán, ¿qué es lo que tenía antes? Tenía lepra, estaba enfermo. Tenía que venir la adversidad sobre el valle de Gabaón. Venía la oscuridad, el enemigo era sagaz en la oscuridad, pero hubo un hombre que dijo: sol, detente, y el sol se detuvo. Cuando la voluntad de Dios prevalece, cuando la voluntad de Dios empieza a cumplirse, para la iglesia y para el ser humano es una bendición. La segunda vez fue, oró y dijo las mismas palabras: pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: que no sea mi voluntad, sino, Señor, que sea la tuya. Cuando habla, pasa de mí esta copa, habla de la copa de la ira. La copa de la ira que sería derramada sobre nuestro Jesús. Esa copa de la ira, la cual bebería hasta la última gota. Esa ira de Dios que nos tenía separados con Él, que nos tenía apartados. Esa ira, mi amado hermano, que nos tenía enemistados con el Señor. Ese látigo que era sobre nuestras espaldas, esos clavos que eran sobre nuestras muñecas. Esa sangre que era la de nosotros que tenía que ser derramada. Esa ira que tenía que ser descargada sobre nuestra vida. Pero Cristo dijo que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y la voluntad del Señor desde la creación era salvar a la iglesia, salvarnos a nosotros. Que no se haga como yo quiero, dijo Jesús. Porque tal vez si hubiese querido no ir a la cruz, el Padre tal vez no se lo hubiese negado. Pero estaba predestinado desde antes de que Cristo iría a la cruz para darnos salvación. Un ejemplo lo tenemos cuando Abraham, bendito sea su nombre, iba a sacrificar a Isaac. ¿Usted cree que Abraham iba saltando hacia el monte Moriah? ¿Usted cree que Abraham iba glorificando, gloria a Dios, voy a matar a Isaac? El corazón iba destrozado. Llevaban madera para el altar que simbolizaba la cruz. Fueron al monte que simboliza el monte donde Dios es sacrificado y lleva el holocausto que era su hijo, que simboliza a Cristo. 3 días de caminos hacia el monte Moriah. Le dijo a sus criados: quédense aquí con el muchacho, iremos y adoraremos y volveremos. Llegaron al monte. Oh, bendita es su presencia. E Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Y tal vez Abraham dijo las palabras que él mismo dimensionó. Dijo: Jehová Jireh, el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. 2000 años más tarde, ¿sabe lo que ocurrió? Allí en el monte Gólgota, también con un madero, también con un cordero sustituto, también con derramamiento de sangre, Él proveyó el cordero que nos daría la salvación a nosotros.
Abraham no estaba haciendo la voluntad de él, porque la voluntad de Abraham no era sacrificar a Isaac. Pero él, por fe y por amor del Señor, dijo: aquí voy a colocar a mi hijo. Entonces, cuando levantó el cuchillo, ya lo había calentado. La Biblia establece que vio un cordero atado a una zarza y se dio cuenta que Dios había sustituido a su hijo para colocar un cordero sin mancha. Es así lo que ocurrió con nosotros. Altar significa lugar de muerte. Estábamos allí para ser sacrificados, pero para condenación eterna. Estábamos allí para que el cuchillo nos atravesara, para que el látigo de la ira nos golpeara y para que la copa y la ira descargada de Dios estuviera sobre nuestra vida. Pero la voluntad desde la creación, la voluntad desde la creación de Dios, era que había un cordero sustituto. Uno que aparece en Génesis 3:21, cubriendo a los hombres cuando fueron expulsados del paraíso. Uno que aparece allí en el arca de Noé, calafateando por dentro y por fuera para que no se hundieran, símbolo de su sangre. Uno que aparece como la serpiente que fue levantada en el desierto. Uno que aparece anunciado por los profetas, anunciado por Juan y manifestado. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el Verbo que habitó entre nosotros, el Verbo hecho carne, el Verbo encarnado, el Cristo de la gloria que está en esta noche aquí para decirnos: aceptarás la voluntad, aceptarás lo que yo tengo, aceptarás lo que quiero hacer en tu vida, aceptarás que te apriete un poquito y que no te resulten las cosas para que después veas que era necesario para que yo me glorifique en tu vida. Aceptarás que te cueste un poquito más que el resto. Sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aceptarás que te pisoteen y que te menosprecien y te miren como la nada por ser joven. Sí, Señor, amén. Estoy dispuesto a pagar el precio, porque si a ti te golpearon, porque si a ti te pegaron, a ti te traicionaron, ¿cuánto más tienen que hacerlo conmigo? El problema es que hay mucho creyente que se aflige por un trapo de problema, cuando él tuvo que sufrir hasta la muerte. ¿Sabe qué me llama la atención poderosamente? Que en otra parte de la Biblia dice que él sudaba como gotas de sangre. Los científicos estudiaron aquel pasaje, que hay una rara enfermedad que se llama hematidrosis, y esa enfermedad se manifiesta cuando una persona está expuesta a altos niveles de estrés. Suda sangre, suda gotas de sangre. No fue necesario todavía que le dieran un golpe. Allí en el Gólgota derramaba su sangre, pero también allí en el Getsemaní ya caían gotas de su sangre. Y estoy seguro que allí en oración ya pensaba en Danilo, allí ya pensaba en Verónica, allí ya pensaba en Yasmín. Allí dijo: me van a azotar. Allí dijo: me van a calumniar. Allí me van a pegar. Allí me van a decir: profetiza quién fue el que te pegó. Allí me van a desnudar. Allí me van a arrancar la barba. Pero tengo que luchar para darle salvación a Krishna. Tengo que luchar para levantarle los brazos a Leticia. Tengo que luchar para salvar a Belén. Aleluya. Tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios, porque sí, allí a Manuel le corresponde estar, pero lo voy a sustituir y voy a colocarme en su lugar y voy a darle salvación y voy a quitar la culpa y la condena. Sí, nos sentimos poca cosa y sentimos que nadie nos quiere y
sentimos que nadie nos toma en cuenta. Y el más grande de todo dejó que le arrancaran la barba, dejó que lo escupieran, dejó que lo humillaran, dejó que lo azotaran 120 veces, dejó que le dieran en el suelo y aún así se paraba y seguía caminando. Y decimos: nadie me quiere. Y decimos: nadie me toma en cuenta. ¿Habrá alguien que crea que servir a Dios vale la pena? ¿Habrá alguien que diga: Señor, que se haga como tú quieres y no como yo pienso? Aceptar la voluntad duele. Aceptar lo que Dios quiere hacer es cierto que a veces duele, pero en los procesos de dolor se necesita una fe genuina para decirle: sí, Señor. Algo el otro día escuchábamos esa alabanza con la pastora y tocaba tanto mi vida, porque en mi aflicción has estado tú socorriéndome, en mi enfermedad has estado tú sanándome. Recordábamos el proceso de mi madre. No, muchas veces nos costaba aceptar la voluntad de Dios. Abrigábamos la esperanza que tal vez saldría de allí, pero la voluntad de Dios fue otra y la aceptamos. Y con las manos levantadas en el velorio decíamos: sí. Seguimos creyendo. La voluntad de Dios te ha dolido a lo mejor, hermano, hermana, pero yo quiero decirte en esta tarde: el alfarero está trabajando sobre la rueda. Pero yo quiero decirte en esta tarde: Él está exprimiéndote, aceituna de Dios. Te está exprimiendo para sacar el aceite. Tú, hermosa diamante de Dios, que estás metida en el fuego, Dios te está templando. Tu hermoso diamante de Dios, Dios te está pasando por el crisol para hacerte más hermoso todavía. Y si tú aceptas su voluntad, yo quiero decirte: para Él no hay nada imposible. Diste gracias cuando llegó algo a tus manos, pero diste gracias cuando te tocó despedirlo. Es difícil ver partir algo que uno quiere. Es difícil perder algo que uno quiere. Es difícil ver partir un ser querido. Es difícil ver partir a alguien que está contigo siempre. Dejar algo que te gustaba dejar, que te gustaba hacer. Es difícil estar lejos de los que quisiéramos tener cerca. Pero se necesita fe para decir: que seas como tú quieres, Señor, y no como yo quiero. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Por tercera vez oró y dijo: pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Luego vino el arresto. Luego vino el beso del que comía y cenaba con él. Luego vino la negación del que dijo: voy contigo hasta la muerte. Luego vino el juicio frente a Anás y Caifás. Luego vino la tortura, los azotes. Luego vinieron los 6 kilómetros con 50 kilos en la espalda. Luego vinieron caídas. Luego vino corona de espinas, clavos rústicos de 6 pulgadas, escupitajos, burlas. En su cruz decía: Inri, Jesús el Rey de los judíos. Echaban la suerte sobre su manto: si eres hijo de Dios, sálvate. Pero allí estaba. Tenía mucha razón cuando un hombre de Dios dijo: no lo sostenían los clavos.
lo sostenía el amor hacia nosotros. Aleluya. Alabe a Dios en esta hora. Si quiere llorar, llore. Si quiere glorificarlo, glorifíquelo. Pero nunca se olvide que la voluntad fue salvarnos. Que si a usted le cuesta un poco más que al resto, no se olvide que su voluntad es enseñarle que con poco se tiene mucho. Sí, con pocas cosas materiales, pero con Cristo en el corazón se tiene más que el rico, dueño de todas las empresas de Chile. Con Cristo, mi hermana. Sin casa, a lo mejor sin vehículo, pero con Cristo en el corazón. Sin un trabajo estable y sin saber qué va a pasar mañana. Pero ¿saben lo que Él dijo? No os preocupéis que habéis de comer ni que habéis de vestir, porque Él sabe, hermana Krishna, de que tú tienes necesidad. Porque ni aun Salomón con toda su gloria logró vestirse como uno de los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero Dios los viste. Vales tú y yo, valemos más que ellos. Su voluntad prevalece sobre nuestras vidas. Su voluntad era que hoy no estuvieras atrás de las rejas, estuvieras en una iglesia alabando su nombre. Su voluntad no era que estuvieras en la calle botado atajando el agua en la cuneta, era que estuvieras aquí alabando su nombre. No eres para estar por cola, eres para que Dios te ponga delante en la cabeza. Y no hablo de liderazgo, pero cuánta gente pereciendo, y nosotros aquí con la oportunidad de alabar a Dios y de darle nuestra vida al Señor. Hace unos días atrás, creo que hacía mucho tiempo que no tenía un día tan difícil. Pero antes de dormir, Dios no tenía la culpa. Otra vez volví a doblar la rodilla. Y otra vez volví a decirle: fue malo el día, pero gracias, Señor. Porque tal vez muchos como yo en la mañana salieron de la casa y después no volvieron. O volvieron adentro de un cajón. No hay nada más hermoso que partir con poco, pero partir en la voluntad del Señor. Cuando ellos se casaron, yo les dije y les dediqué un estado. Para Danilo y Krishna les dije: no hay nada más hermoso que partir de cero. Porque después ves tu mesa adornada y tú sabes que no fueron tus capacidades, sino que fue el Señor. No hay vergüenza en partir de cero, pero si partes en la voluntad de Dios hay prosperidad. Cuando íbamos a hacer aseo a la casa antes de irnos a vivir con la pastora, ahí está mi esposa. Nuestra mesa era un tarro de 20. Nuestro mantel era un cartón. Pero estábamos en la voluntad del Señor. Detrás de la historia de gloria hay una historia de desierto, de equivocaciones, de fallas. Pero también de decirle: Señor, sí,
Aceptamos tu voluntad y te creemos, Señor. El otro día alguien nos decía cosas muy bellas. Conversábamos después, yo le dije: pastor, a mí me cuesta tener ese concepto de mí. No sé qué es lo tan bueno que ven, pero ahora entiendo, doy gracias porque no me ven a mí, sino que ven al que está dentro de mí. No eres basura, no eres poca cosa, eres la voluntad de Dios. Siempre lo he dicho: si tu mamá y si tu papá no te querían, si te dejaron solo, te dejaron sola, si te dejaron botado, da lo mismo, porque la voluntad de Dios era que no tuvieras padres con carencia, sino que fueras hijo de aquel que es dueño de todo y suple todas las cosas. Cada vez que miro hacia la izquierda en este templo, lo recuerdo. El otro día en la reunión de pastores me preguntaban: pastor, qué bonito lo que tiene ahí. Es un recordatorio, le dije, para no olvidar que hubo un justo que sufrió por mí, un injusto, para no olvidar que estaba muerto, pero mediante ese sacrificio hoy día estoy vivo. En esta tarde Dios nos habla y nos invita a aceptar y a vivir en su voluntad. A lo mejor este día llegó con tristeza, con pesares, con dificultades, sintiéndose nada y poca cosa. Yo quiero decirle: aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Y con todo mi corazón quiero decirle que aceptar la voluntad de Dios a veces duele, es cierto, pero la voluntad de Él prevaleció para que Jesús sufriera, muriera, pero que se levantara al tercer día, y que cuando el sacrificio fuera consumado, usted y yo ahora tuvimos acceso directo al Padre mediante Jesús. En los años previos a la Reforma Protestante, la única iglesia era la Iglesia Católica, y solo las misas se daban en latín, en el idioma que solo los estudiosos podían entender. Pero vieron hombres que dijeron: hay que traducirla para que el pueblo entienda. Y cuando un monje católico llamado Martín Lutero se dio cuenta que la salvación no se compraba mediante las indulgencias, sino se compraba, sino se obtenía mediante la fe en el Maestro, se empezó a cumplir la voluntad de Dios sobre el mundo. Muchos empezamos a alcanzar salvación posteriormente, porque la voluntad del Señor era salvarnos. La voluntad del Señor es salvarnos. Escúcheme bien: no es que usted sea rico, tenga auto, tenga casa, tenga esto, lo otro, sea un campeón como dicen los otros. No, eso es mentira. La voluntad de Dios es salvarnos. Dios quiere salvarnos. Y antes de regocijarnos por banalidades, Jesús dijo: regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y qué bueno saber que mi nombre está allí. Y hay un himno fúnebre que dice: cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Imagínese ese día, cuando estemos reunidos de toda lengua, toda tribu y toda nación, de toda raza, todo linaje, estemos reunidos en gloria delante de Él, y entre millares su nombre se escuche: siervo, sierva, te dolió hacer
y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Lo dije. Se necesita fe para ver un milagro. Se necesita fe para que los muros se partan y los gigantes se caigan. Se necesita fe para que el Mar Rojo y el Jordán se abran de par en par. Se necesita fe para que Lázaro salga de la tumba. Se necesita fe para que un muerto resucite. Pero se necesita más fe y más confianza para decir que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Póngase de pie, por favor, iglesia. Y hoy día usted puede decirle: Señor, que se haga como tú quieres. Hoy día usted puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy. Y que sea como tú y no como yo quiero. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor, solamente usted sabe, Señor, lo que hoy hay en mi corazón. Solamente usted sabe, Señor, la necesidad que guardaba mi alma. Señor, y como dijo el salmista, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Señor, bendiga a aquellos que hoy han recibido palabra, aquellos que hoy han abrazado la cruz, aquellos que hoy dicen: Señor, que sea como tú quieres y no como yo. Señor, muchas gracias por esta palabra. Señor, muchas gracias, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para Dios que me ha honrado en esta tarde, sea toda honra, gloria y alabanza. Y para mí solamente su bendita misericordia. Mi pastora en este lugar. Amén. Que el Señor bendiga la palabra entregada en